Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hablaremos de la unidad 3 de la programación orientada a objetos. La unidad 3 se titula Herencia. Veremos lo que son los conceptos a abordar, qué es la herencia, tipos de herencia, métodos virtuales y sobreescritura de métodos. ¿Qué es la herencia? Es la relación entre una clase general y una clase más específica. Es un mecanismo que nos permite crear clases derivadas a partir de la clase base. Nos permite compartir automáticamente métodos y datos entre una clase, subclases y objeto. Por ejemplo, si declaramos una clase párrafo derivada de una clase texto, todos los métodos y variables asociables con la clase texto son automáticamente heredados por la subclase párrafo. La herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo son uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Bien, como podemos ver en el ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es la herencia. Dice que tenemos la clase base, que es mascota, de la cual derivan lo que son las subclases, en este caso perro, gato, loro. El atributo que todos tienen en común es que son mascotas. Tenemos ciertos tipos de herencia. Tenemos la herencia simple, la herencia múltiple, la herencia de implementación y la herencia de interfaz. Hablaremos más de lo que es la herencia simple y la herencia múltiple. Bien. La herencia simple indica que se pueden definir nuevas clases solamente a partir de la clase inicial. Este tipo de herencia es una clase que solo puede tener un padre, por lo que la estructura de las clases será un árbol jerárquico, en este caso jerarquía de clases. La clase mayor o la clase padre o la clase base va hasta arriba y de ahí se van desglosando lo que son las subclases, las clases derivadas o las clases hijas, como ustedes le gustan llamar. Es fácil de entender y manejar tanto para el programador como el lenguaje. Esto es muy utilizado porque se hereda por jerarquía. Es limitada puesto que en el mundo real un objeto puede pertenecer a varias clases y sin embargo aquí esta situación no se puede modelar. Esas son una de las características de la clase de la herencia simple, perdón. Tenemos la herencia múltiple, indica que se pueden definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. Sus características son, en este tipo de herencia, una clase puede tener uno o varios padres, por lo que la estructura de clases es un grafo. Es más realista y le da al programador más libertad y más posibilidades de la reutilización del código. Es mucho más difícil de utilizar por la probabilidad de ciclos y para los lenguajes de programación es muy costoso permitirlo. Esto es un poco más tedioso, pero se puede tener una ventaja de ello porque podemos reusar el código. Aquí tenemos un esquema de la herencia simple y la herencia múltiple. Como bien decíamos, la herencia simple solo tiene una clase padre o una clase base de la cual se van a derivar sus clases derivadas o sus clases hijas. Y tenemos el ejemplo de la herencia múltiple, en donde una clase puede tener, una subclase puede tener uno o dos clases padres a la vez. El método virtual. Tenemos dos métodos virtuales, el virtual y el override. El virtual se utiliza para modificar un método, propiedad o indicador o declaración de evento y permite invalidar cualquiera de estos elementos en una clase derivada. No se puede utilizar el modificador virtual con los modificadores static, abstract, private, override. Esto quiere decir que solo funciona con el public. Override se utiliza para indicar que el método que se está definiendo modificará el comportamiento definido en la clase base. Para que un miembro pueda ser sobrescrito debe estar marcado con el modificador virtual. Bien, veremos un ejemplo ahorita. Tenemos la clase base o clase padre que se llama A. Esta tiene su subclase, clase hija que se llama B. La clase B está heredando los atributos de la clase A, como se pueden ver, pero a la clase A le falta la palabra virtual.
Decíamos anteriormente que un código no se puede sobreescribir sin la palabra reservada virtual, porque automáticamente esto nos mandaría un error. La manera correcta de escribirlo sería la siguiente. Tenemos nuestra clase base A, tenemos nuestra palabra reservada virtual después del public, y la clase B está heredando los atributos de la clase A, pero ahora, como ya está sobrescrito la palabra virtual en la clase A la clase B se le escribe el override para sobreescribir el método o editarlo o modificarlo. La sobreescritura de métodos. Sabemos que las clases derivadas heredan las propiedades y métodos de su clase base. Se pueden usar sin ninguna modificación, pero si el método no está adaptado a la nueva clase, podemos sobreescribirlo. Es decir, lo que les decía anteriormente, podemos editarlo o modificarlo. Para ello utilizamos la palabra reservada override. También es obligatorio que permitir la sobreescritura mediante la palabra reservada virtual. Esto se utiliza para asegurar el polimorfismo entre las clases. Lo que le decía anteriormente es que no podemos sobreescribir un método sin la palabra virtual y sin la palabra override. Bien, para ver esto más práctico, tenemos acá nuestra clase base. La clase base es figura. Tenemos los atributos, que es nombre y color. Tenemos nuestros métodos. Tenemos nuestro primer método, que es public virtual double calcular área. Tenemos como return 0, que no estamos calculando nada aún. Y tenemos nuestro otro método para calcular el perímetro, que es lo mismo. Y no vamos a registrar ningún valor aquí. Ahora, nos vamos a la subclase o a la clase hijo. Nuestra subclase hijo se llama círculo, el cual está heredando los atributos de la clase base figura. Nuestros atributos en la clase hijo solamente son radio, pero en nuestro método podemos ver que se está heredando los mismos atributos que la clase base. Con la palabra base y antes de la palabra base 2 puntos, hacemos referencia a que se está heredando. Nuestros métodos, bien, como pueden ver, aquí tenemos ya nuestro primer método, public override double calcular área. Si recuerdan, en la clase base tenemos calcular área como return 0. Decíamos que para poder modificar un método, cuando no está adaptado se tiene que escribir la palabra override y ya con esto lo podemos modificar. Bien, aquí tiene la palabra override y ya se está modificando. Tenemos el return, que es pi por radio al cuadrado para calcular el área del círculo. Y tenemos nuestro siguiente método, que es calcular perímetro. Igual, como podemos ver en la clase base, tenemos como return 0. Lo modificamos y ahora es return 2 por pi por radio al cuadrado para calcular nuestro perímetro del círculo. Tenemos nuestro diseño de nuestro programa. Tenemos nuestros atributos, nombre, color, radio y tenemos nuestros métodos, área y perímetro. También colocamos los botones calcular para una vez que ya hemos registrado el nombre, en este caso va a ser círculo, el color que queramos y el radio le vamos a dar la medida que queramos. Automáticamente al darle clic a calcular nos va a mandar nuestros datos al área y el perímetro. Si también queremos calcular otra vez diferentes datos, pulsaremos el botón de nuevo y empezaremos a rellenar las casillas. Para salir completamente de la aplicación, bueno, hacemos clic en el botón salir y salimos. Esto en teoría funciona y bien, lo vamos a ver. Ejecutamos nuestro programa y ahí está. Nombre, círculo. Color, verde. Le damos un radio de 3, damos clic en calcular y ahí está. Área es igual a 28.2744, perímetro es igual a 18.8.